Hola a todos, espero que anden bien. Y bueno, vamos a continuar con el tema de uniones químicas, ¿sí? Que habíamos arrancado la semana pasada. Habíamos estado hablando de la clasificación de uniones químicas, ¿sí? Que teníamos unión iónica, unión covalente y unión metálica, ¿sí? Habíamos arrancado por la unión iónica, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Y habíamos dicho que se daba entre átomos de metales y de no metales, que los electrones se transfieren de un átomo a otro, ¿sí? Habíamos dicho se roban, entre comillas. No forman moléculas, sino que forman redes iónicas, ¿sí? Lo habíamos visto con el cloruro de sodio, que era la sal de mesa, ¿sí? Habíamos visto la estructura. Poseen puntos de fusión y ebullición altos, más de 700 grados, ¿sí? Esto es que pasar a estado líquido o a estado gaseoso cuesta muchísimo, porque tengo que romper todos esos enlaces. Son sólidos a temperatura ambiente, lo podemos ver perfectamente con la sal. Son solubles en agua, ¿sí? Cuando yo lo metía en agua, lo que pasaba era que estos enlaces se rompían y se me separaban los átomos, ¿sí? Me quedaban cationes y aniones. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí cuando los paso a estado líquidos o están disueltos en agua. Y en la Lewis podíamos evidenciar esto de que se transfieren los electrones, ¿sí? Como habíamos dicho vulgarmente, que se roban. Para eso teníamos que escribir la configuración electrónica de cada uno, ¿sí? Y ver en el último nivel cuántos electrones tenía. El sodio, en su último nivel de la configuración, tiene un solo electrón. En cambio el cloro tiene 7. Entonces, este electrón de acá va a transferirse al cloro, ¿sí? Entonces el sodio me va a quedar con una carga positiva porque le robaron un electrón, ¿sí? Va a quedar más positivo y por eso se llama catión. Y el cloro, que tiene un electrón de más, va a quedar con carga negativa y se llamará anión. Bien, hoy nos vamos a enfocar en uniones covalentes. Las uniones covalentes se dan entre dos no metales, dos o más, pero por ahora vamos a ver entre dos. Podemos ver, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Tengo en la configuración electrónica un solo electrón y lo que van a hacer es compartir para estabilizarse, ¿sí? Habíamos visto que los átomos buscaban estabilizarse, ¿sí? Llegar a 8 electrones en el último nivel, la regla del octeto, exceptuando al hidrógeno, al helio, al litio y al berilio, que se estabilizan con 2 electrones. Entonces dijimos que los electrones no se transfieren como la unión iónica, sino que se comparten. Y para representar esto, lo que vamos a hacer es marcar los electrones que se comparten, ¿sí? En este caso sí forman moléculas, no forman redes iónicas, sino que forman moléculas. Bien, tipos de enlaces covalentes. Tenemos polar, no polar y covalente dativo, ¿sí? Pero para ver esto vamos a tener que aprender un concepto nuevo. Se llama electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones, ¿sí? Para atraerlos hacia sí. En la tabla aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha, ¿sí? Podemos ver entonces que si aumenta hacia arriba y hacia la derecha, el más electronegativo va a ser el flúor. Como los gases inertes no reaccionan, no van a tener electronegatividad, o sea, no van a tener esta capacidad de atraer electrones, porque ya tienen el último nivel completo, ¿sí? Todo el resto de los elementos sí tienen electronegatividad. Y el flúor es el de mayor electronegatividad.
En cambio, ¿sí? Si lo miro al revés, si aumenta para allá y aumenta hacia arriba, entonces va a disminuir para la izquierda y hacia abajo. El que menos electronegatividad tiene es el francio. Bueno, pero ustedes me van a preguntar dónde lo veo en la tabla periódica de este valor. ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, recuerden que en el centro arriba tienen un ejemplo con un elemento, ¿sí? Que me indica qué valor es cada cosa, ¿sí? Con nombre y con flechas en este caso. Entonces teníamos el número atómico, el símbolo, el nombre, la masa atómica, que eran las cosas que veníamos viendo, ¿sí? Y hay un valor que dice electronegatividad, ¿sí? Bien, si se fijan, en el flúor tengo una electronegatividad de 4, el oxígeno tiene 3,5, el nitrógeno tiene 3, ¿sí? Los pueden ir viendo en la tabla periódica. Bien, ahora sí. Vamos a ver el enlace covalente no polar. Esta unión se establece entre átomos iguales o con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. Como es una diferencia, yo tengo que restar las electronegatividades. Por ejemplo, si estoy hablando del monóxido de carbono, ¿sí? Que es oxígeno y carbono, entonces voy a hacer, el oxígeno tiene 3,5, el carbono tiene 2,5. Entonces, oxígeno 3,5 menos carbono 2,5 me da 1. En ese caso, 1 es mayor que 0,4, así que no va a ser covalente no polar. Bien, vamos a ver los ejemplos que tenemos: el cloro, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? En el caso del cloro, el cloro tiene 3 de electronegatividad, entonces cuando tengo cloro 2, ¿sí? Voy a tener que hacer 3 menos 3, eso da 0, y 0 es menor que 0,4, entonces es covalente no polar. Acá bien podemos ver que no hay una atracción de electrones hacia un solo átomo, sino que los comparten por igual, ¿sí? Las distancias de los electrones a ambos átomos son las mismas. En el enlace covalente polar también se va a formar entre dos átomos no metálicos, pero la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 0,4. Entonces, cuando interactúen los átomos, los electrones se van a acercar más al elemento que tiene mayor electronegatividad. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí? Que es este que vemos acá, el hidrógeno con el cloro, en donde el hidrógeno tiene electronegatividad 2,1, el cloro tiene 3, entonces 3 menos 2,1, 0,9. Es mayor que 0,4, o sea que es covalente polar. ¿Cuál de los dos es más electronegativo? Y bueno, es el cloro, ¿sí? Porque tiene 3. El hidrógeno dijimos 2,1. Entonces, todos los electrones se van a acercar mucho más al cloro que al hidrógeno. Y ahí vamos a tener una densidad negativa, ¿sí? Porque se acumulan electrones. Y del otro lado una densidad positiva, ¿sí? Pasemos entonces al enlace covalente dativo. En algunos compuestos se observa un tipo especial de unión, ¿sí? En donde el par de electrones lo pone un solo elemento, un solo átomo, ¿sí? O sea, viene un elemento, un átomo, que necesita estabilizarse y le pide a otro, por decirlo de alguna manera más representativa, ¿sí? Le pide al otro que le preste los electrones. Se siguen compartiendo, pero hay un elemento que no va a aportar nada, no va a dar nada. Por ejemplo, tenemos el dióxido de azufre, ¿sí? Primero se forma el monóxido de azufre,
¿sí? Donde se comparten los átomos. El oxígeno tiene 6 electrones alrededor. El azufre también tiene 6 electrones alrededor. Entonces, cuando comparten 2, se estabilizan. El oxígeno queda con 2, 4, 6, 8. Y este azufre tiene 2, 4, 6 y 8. Los dos están estabilizados. Ahora, viene este oxígeno que necesita estabilizarse, necesita 2 electrones más. Y el azufre le dice, bueno, yo te comparto, ¿sí? Yo tengo acá 2 disponibles, que los quiero, los necesito, porque necesito seguir estable, pero capaz que vos te podés acercar y compartirlos conmigo. Entonces, de esa manera, lo representamos con una flechita. Cuando hacemos covalente, polar o no polar, lo representamos con los circulitos. Cuando hacemos dativa, lo representamos con flechita. Propiedades de los compuestos covalentes. Tenemos, están constituidas por moléculas formadas por átomos, son estables, poseen bajos puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, tenemos el agua, ¿sí? El agua es un componente polar, ¿sí? Y tiene bajo punto de fusión, que serían los 0 grados cuando paso de hielo a líquido, y también un bajo punto de ebullición, porque en realidad lo podemos hacer en nuestras casas, ¿sí? Cuando pongo a calentar una olla, estoy pasando de estado líquido a estado gaseoso. Entonces el agua pasa de estado líquido a gaseoso a 100 grados. Muchas son gases o líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Los compuestos covalentes. Gases tenemos, por ejemplo, el aire que respiramos todos los días, ¿sí? Y las sustancias que son sólidas funden a baja temperatura, como bien decíamos recién lo del hielo. No suelen conducir la corriente eléctrica, pero hay excepciones. Son solubles en compuestos orgánicos no polares como la nafta. Por ejemplo, cuando yo quiero disolver pintura, no uso agua para disolverla, ¿sí? Utilizo, por ejemplo, aguarrás. ¿Por qué se disuelve en aguarrás y no en agua? Y porque algunos se disuelven en compuestos no polares y otros se disuelven en compuestos polares. Vamos a ver unas propiedades más, que son las de los cristales covalentes. Los compuestos covalentes también forman cristales. No todos, por supuesto, pero muchos forman cristales. Por ejemplo, los copos de nieve. Están formados por conjuntos de átomos que componen un cristal o una red tridimensional, igual que las redes iónicas, pero en este caso son uniones covalentes. Tenemos, por ejemplo, el grafito y el diamante, que las dos cosas son carbono, ¿sí? Átomos de carbono distribuidos de distintas maneras, ¿sí? Y forman cristales. Todos van a conocer el diamante, seguramente, y el grafito es el que se utiliza en los lápices. Otro ejemplo es el dióxido de silicio, que seguramente varios también conocerán, que es más conocido como cuarzo, ¿sí? Es una piedra que se usa mucho para decorar. Y los cristales covalentes no tienen propiedades comunes entre sí, dependen de las propiedades de cada uno, ¿sí? De cada elemento. Bien, hasta acá llegamos. La clase que viene vamos a trabajar un poco más con esto de las Lewis. Y recuerden armar los cristales de sal y de azúcar para poder compararlos entre sí. Nos vemos la semana que viene.